Jonás y el milagroso pez grande, lección divina revelada de fe y transformación inesperada. En el tiempo de Jeremías, en el reino de Israel, un hombre de Dios llamado Jonás recibió un mandato divino. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Pero en lugar de obedecer, su corazón se llenó de temor. Nínive era conocida por su corrupción y maldad, y Jonás sabía que la misericordia de Yahvé podría darle una segunda oportunidad. Decidido a escapar, se dirigió a Jope, donde encontró un barco que zarparía hacia Tarsis, huyendo así de la misión que Dios le había encomendado. A bordo, la calma de la travesía fue efímera. En medio del océano, un violento viento se desató y las olas rugían cual fieras en cólera. Los marineros, tomando acción, clamaban a sus dioses, mientras Jonás, profundo en su sueño de desobediencia, ignoraba el caos que se cernía a su alrededor. Aturdidos por la tormenta, lo despertaron, y tras averiguar la razón de la calamidad, Jonás confesó su falta, revelando que él era el causante del desagrado de Dios. Tomadme y echadme al mar, y el mar se os apaciguará. Jonás 1:12. Los marineros dudaron, pero al verse acorralados, no tuvieron más remedio que lanzar al profeta al agua. Las aguas tragaron su cuerpo, pero, sorprendentemente, la tormenta se calmó en un instante. Y los marineros, viendo el poder del verdadero Dios, temieron a Yahvé y le ofrecieron sacrificios. Jonás 1:15-16. Pero lo que parecía ser el final de Jonás era en realidad un nuevo comienzo. Fue tragado por un pez grande, donde permaneció 3 días y 3 noches en la oscuridad del abismo. En este lugar de soledad clamó a Dios. Desde el vientre del abismo clamaré a ti, oh Yahvé. En un acto de profunda introspección, Jonás reconoció su desobediencia y pidió una segunda oportunidad. Su clamor no fue en vano, y Yahvé escuchó su oración. Dios ordenó al pez que lo vomitara en la tierra seca, y así Jonás fue restablecido. Jonás 2:10. Renacido y lleno de fervor, ahora era el mensajero dispuesto que Yahvé necesitaba. Se dirigió finalmente a Nínive con el mensaje de advertencia del juicio inminente, pero también de esperanza. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. A medida que Jonás se adentraba en la ciudad, la atmósfera estaba cargada de ansiedad. Las palabras de Jonás resonaron en las calles polvorientas y, sorprendentemente, el rey de Nínive, al enterarse del aviso, se humilló, vistió saco, se sentó sobre ceniza y proclamó un edicto para todo el pueblo. Enmendad vuestros caminos y clama a Dios. La esperanza de redención brotó en la iniquidad, mientras que Jonás, desde la distancia, se encontraba en una nueva encrucijada. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor, dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora, continuemos con lo que el Señor hizo a continuación.
Mientras el pueblo de Nínive comenzaba su camino hacia el arrepentimiento, Jonás observaba desde lejos. Su corazón enfrentaba un dilema. ¿Podría aceptar esta gracia que también alcanzaba a sus enemigos? Las nubes de su propio juicio personal comenzaban a oscurecer su visión del propósito divino. La fusión de su rencor y la esperanza de salvación para Nínive lo llevaban a una intersección de la fe y su resistencia interna. La historia de Jonás apenas comenzaba a desenredarse, dejando el eco de la pregunta: ¿podrá el profeta finalmente hallar paz en el propósito divino? Mientras los susurros de arrepentimiento se extendían por las calles de Nínive, Jonás se encontraba sentado a la sombra de una calabacera, observando atentamente el vasto panorama de la ciudad. El ambiente vibraba con un aire de expectación y ruego, pero el corazón de Jonás estaba plagado de tormentos internos. Recordaba su huida inicial, su resistencia a aceptar la magnitud de la misericordia que Dios deseaba mostrar a esos pecadores. ¿Por qué, Señor?, murmuraba. ¿Por qué habrías de perdonarles? Ellos han derramado sangre, han ofendido tu nombre. Las horas pasaban y un profundo anhelo de justicia emergía en el alma de Jonás. Quiso que aquellos que habían vivido en la iniquidad conocieran la severidad del juicio. Pero, a medida que los días transcurrían, se evidenciaba el impacto de su mensaje. Los ninivitas se han vuelto de su mal camino, se decía a sí mismo, como si no pudiera afirmar completamente la verdad que sus propios labios habían proclamado. A la distancia, un tumulto resonaba en las plazas. El eco de llantos y súplicas ascendía al cielo como incienso. Cada voz era un testimonio de transformación, cada lágrima una expiación por el pasado. Jonás, sintiendo la opresión de su propia incredulidad, se abrumaba. Se sabía llamado a ser instrumento de gracia, pero su humanidad seguía resistiendo. En ese momento, Yahvé habló a su corazón. Jonás, vino una voz, suave y poderosa. ¿Tienes tú razón para enojarte por la salvación de aquellos a quienes he creado? ¿Acaso no valen ellos tanto como tú? Un silencio reverencial llenó el espacio, mientras Jonás, incapaz de contestar, caía en un profundo pensamiento. Su furia se confrontaba con la compasión divina. Un fuego ardía en su interior, luchando entre el deseo de justicia y la verdad del amor. A medida que el sol se ocultaba, la calabacera comenzó a marchitarse y pronto se tornó amarilla. Jonás, sintiendo la fragilidad de su refugio, gritó de ira: «¡Muerte quiero! Mejor me fuera a morir que ver cómo se apiadan de ellos». Pero Dios, en su infinita sabiduría, trató de abrir los ojos del profeta. «Has tenido compasión de la planta, que no hiciste crecer, que en una noche nació y en otra noche pereció. ¿Y no habré de tener compasión de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su izquierda?» Jonás 4:10-11. El corazón de Jonás se estremeció, la grandeza de la compasión de Dios lo envolvía, pero aún resistía las cadenas de su propio prejuicio. Se daba cuenta de que su soberanía trascendía su limitada visión. En ese instante, una revelación divina estalló en su interior. El amor de Dios no conocía fronteras. Con cada palabra batallaba, una chispa de entendimiento comenzaba a iluminar su espíritu. «Oh Señor, ¿quién soy yo para juzgar tu gracia?», se preguntó en voz baja mientras una brisa cálida soplaba desde el cielo. Un nuevo dilema surgió ante él: aceptar la voluntad inquebrantable de Dios o permanecer anclado en su propia amargura. Así, Jonás quedó atrapado en la incertidumbre y el espíritu luchador, dejando la pregunta en el aire: ¿qué le depararía el futuro?
En su alma comenzaban a gestarse nuevos interrogantes, mientras los ecos del arrepentimiento en Nínive resonaban. Pero lo que Jonás no sabía sobre el plan de Dios. Mientras el sol se ponía detrás de las murallas de Nínive, Jonás todavía luchaba con la agitación de su corazón. La calabacera moribunda, un símbolo crispado de su frustración, apenas le proporcionaba sombra. En su mente, el eco de su obediencia forzada resonaba, y las voces de los ninivitas arrepentidos eran un testimonio agudo de su resistencia. A medida que caía la noche, los faros de luz en la ciudad destellaban con esperanza renovada. El sonido de la alabanza comenzaba a atravesar las calles, mientras los ninivitas ofrecían sacrificios y se entregaban a Yahvé. Sin embargo, la ira de Jonás se convertía en amargura. ¿Es esto tu justicia, oh Señor? ¿Cualquier corazón quebrado se perdona? Murmuraba entre dientes, mientras la sombra cubierta por la calabacera ofrecía poco alivio a su tormento mental. Pero en la quietud de la noche, la voz del Señor resonó nuevamente, esta vez como un susurro potente que parecía atravesar el tiempo. Jonás dijo: ¿Tienes tú razón para enojarte por lo que he decidido hacer? ¿Acaso no tengo el poder de mostrar gracia sin importar el pasado? Contemplado, sintió un profundo remordimiento. Señor, clamó, mi corazón está atormentado. Yo fui enviado a traer juicio sobre ellos, y ahora ven que su clamor ha conquistado tu misericordia. ¿Por qué debo verlos ser perdonados mientras mi propia nación ha pecado en grandeza? Y al instante, Jonás se enfrentó a una manifestación en su propia vida. El aire se llenó de una neblina espesa, y de repente un gran pez se materializó, emergiendo de las aguas cercanas. Era un pez gigante, lleno de escamas brillantes que reflejaban la luz de la luna. Su llegada fue un recordatorio contundente de la soberanía de Dios sobre toda la creación. Jonás, terrorizado y maravillado, comprendió que aquel pez representaba la propia compasión de Yahvé, no solo hacia los ninivitas, sino también hacia él. ¿Acaso no hay redención para mí, oh Dios? Exclamó, mientras la criatura se retorcía en el agua como un símbolo de una segunda oportunidad. ¿Puede lo que parece ser juicio convertirse en un acto de gracia? A lo lejos, los ninivitas seguían surgiendo en unidad, y los ecos de sus alabanzas rebotaban en las paredes de la ciudad. Mientras observaba, se percató de que su resistencia era el verdadero enemigo, una sombra más oscura que la que cubría su corazón. Una convicción leyó en él. Tal como el pez había sido preparado para redimirlo, Dios también había preparado un camino de salvación y cambio para los ninivitas. Señor, se lamentó Jonás, si tú perdonas, dime, ¿qué debo hacer? Enséñame cómo amar como tú amas. Entonces un rayo de comprensión iluminó su alma atormentada. Su llamado no solo era llevar un mensaje de condena, sino también de redención. Era hora de que su corazón se alineara con el de Dios. Mientras se acercaba el alba, Jonás sintió la urgencia de un nuevo propósito. Con un espíritu renovado, levantó su mirada hacia el cielo y se llenó de esperanza. En su corazón brotaba una inquietud divina, así como la promesa de que Dios siempre tenía un plan más grande. Lo que él no sabía aún era que la transformación no solo se daría en los ninivitas, sino también en él. La compasión divina había comenzado a hacer su obra. ¿Qué vendrá entonces, Señor?, se preguntó, con la fragancia de amor y gracia llenando su ser. Dios, en su sabiduría infinita, jamás dejaba de sorprender a aquellos que eran llamados a ser instrumentos en su plan redentor. La historia de Jonás apenas comenzaba, y el misterio de la gracia de Dios se desplegaría de maneras que jamás había imaginado.
Mientras el sol comenzaba a asomarse sobre el horizonte, irradiando un manto dorado a través de las nubes, Jonás se sintió renovado. Su corazón palpitaba con la expectativa de lo que podría significar un nuevo día. Había renacido en su interior una chispa de fe, una fe que deseaba comprender el propósito del Señor. Se dio cuenta de que no podía continuar su vida aferrándose al rencor. El arrepentimiento de Nínive había sido un acto valiente, un eco de la llama que ardía en la búsqueda de la gracia. Sin embargo, su espíritu aún se tambaleaba en una pequeña balanza. Había un peso en su alma que no podía ignorar. La noche anterior, al escuchar la voz del Señor, había tenido una revelación. ¿Qué significa esto, Señor? ¿Acaso mi llamado no fue para anunciar juicio, sino propagar tu misericordia? Pensó mientras se acercaba al centro de la ciudad, donde sus gentes se habían reunido en un clima de celebración. Al caminar por las calles de Nínive, se encontró rodeado por el murmullo de agradecimientos y alabanzas a Yahvé. Las ofrendas eran muchas y variaban en forma y disposición. Pero, a pesar de la alegría que envolvía la ciudad, en el fondo de su ser, Jonás luchaba con imágenes de desolación y la severidad del juicio que había predicado antes. Ahora se sentía como un extraño en una tierra que había sido realmente tocada por la mano divina. La noche fue testigo de cómo los ninivitas, arrepentidos y con corazones llenos de contrición, ofrecían sacrificios a Dios, mientras un rubor de gratitud iluminaba sus rostros. ¿Qué de mi pueblo?, meditaba Jonás. ¿Por qué ellos, quienes son paganos y no conocen el nombre de Dios, encuentran redención? Esa pregunta se convirtió en su mantra mientras recorría la vasta ciudad. De repente, un hombre viejo, de cabello canoso y mirada desgastada por los días de sufrimiento, se acercó a él. «Profeta», le dijo con temblorosa voz, «tú, que conoces la verdad, ven y escucha a los que añoran la salvación. Nos has hablado de juicio, pero nuestros corazones rebosan de esperanza. A pesar de nuestras transgresiones, hemos encontrado un camino en la misericordia de tu Dios. ¿Y qué sucede con tu corazón?». Jonás se sintió expuesto, como si el cielo mismo abriera su mirada hacia su alma. ¿Qué respondía a este hombre, a esta colectividad de redimidos? En su pecho una lucha intensa emergía, porque sabía en lo profundo que el juicio podría haber sido perfecto, pero la gracia era ahora no solo para los ninivitas, sino también para él. ¿Cómo podría yo entender lo que es amar sin conocer el dolor?, Jonás replicó, su voz resonando con melancolía. ¿Qué significa la gracia si no me permite olvidar mis prejuicios y mi rencor? El anciano le miró con compasión, sus ojos destilaban entendimiento. Su amor no se limita, joven profeta. Mira hacia la ciudad y pregunta, ¿por qué fue afligida si no es para cumplir su propósito? Debe haber algo en el corazón que anhela tan desesperadamente ser parte de su historia. A medida que la luz del día iluminaba más intensamente las edificaciones, el espíritu de Jonás comenzó a resonar contra el eco de la revelación que laten en su pecho. En ese momento se abrazó la verdad murmurada. La gracia de Dios, más que un perdón, era una invitación a participar en sus obras. Al cambiar la perspectiva, sus ojos se abrieron a la enormidad de la oportunidad que tenía ante sí. No solo llevar el mensaje de un Dios que perdona, sino también transformarse en un instrumento de esa misma gracia. «¿Qué harás ahora, Jonás?», preguntó el anciano, mientras la multitud comenzaba a unirse en un cántico que resonaba por todo Nínive. Justo cuando estaba a punto de dar respuesta,
De repente sintió el viento que cambiaba, como si toda la creación aguardara una señal. Y entonces una voz, que no era la suya, surgió en su mente. El camino del perdón es un sendero que también debe seguirse. Lo que era para juicio se convierte en vida. La inminente verdad revelaba un nuevo tipo de batalla, y el corazón de Jonás preparaba su propio desafío, un llamado a frenar sus dudas por la cruz sagrada de la fe. Así, comprendió que la obra redentora de Dios sería más extensa de lo que jamás imaginó, no solo afectando a Nínive, sino iniciando un nuevo capítulo en su propia vida. Y así, una pregunta se alzó en su ser. ¿Cómo se ejecutará tu propósito divino, Señor? Aquella inquietud resonante en su interior marcaba el inicio de una reconfiguración divina. La historia, tanto la suya como la de los ninivitas, estaba lejos de terminar, y Jonás percibía que estaban a las puertas de una revelación aún mayor del amor y la justicia de Dios. ¿Cómo se manifestaría esta verdad en su vida y en la de la ciudad? El misterio de su soberanía aguardaba, y su propia transformación brillaba en el horizonte, tan radiante como el alba que comenzaba a desvanecer las sombras de la noche anterior. A medida que la alborada se asentaba sobre Nínive, el cálido viento del este acariciaba el rostro de Jonás, quien aún se hallaba sumido en la esperanza y el fragor de su lucha interna. Sabía que la revelación de la bondad de Dios era un regalo que debía compartir. Sin embargo, la duda persistía en su interior como un eco insistente. ¿Qué de mis propios errores? ¿Canes la misericordia de Dios abarcar a un pecador como yo? Así, caminó por las calles de la ciudad, donde los ninivitas se habían congregado en celebración, sus corazones llenos de júbilo. Se habían apartado de sus caminos torcidos, y ahora clamaban agradecidos al Dios que les había mostrado misericordia. Era un espectáculo de transformación. Las mujeres danzaban con los niños, los hombres levantaban manos al cielo, y el aire vibraba con alabanzas. Sin embargo, en el fondo de su corazón, Jonás aún sentía una punzada de incertidumbre. En su camino, oyó un bullicio y se detuvo. Un grupo de jóvenes discutía acaloradamente. ¿Será que nuestro arrepentimiento será verdadero?, se preguntaban. Los gestos eran fervorosos y la ansiedad palpable. Jonás se acercó y como líder les habló. La verdadera conversión humana es un regalo del cielo, es más que palabras, es una decisión del corazón. Y hasta el más perdido entre nosotros puede hallar perdón en la gracia infalible. Sin embargo, a medida lo decía, sintió en su propio ser la necesidad de aceptar su verdad. Si de verdad quería hablar de gracia, él también debía ser parte de ella. La multitud lo escuchó en silencio, y de repente un niño se acercó con mirada inquisitiva. «Profeta, tú hablas de perdón, pero ¿cómo sabemos que también te has perdonado a ti mismo?» La pregunta golpeó a Jonás como una piedra. Sintió que le traspasaba el alma. Miró al niño y en su inocencia encontró la respuesta que ansiaba su corazón. «Es un proceso», respondió suavemente, «y todos estamos en él. La gracia no solo sana a los que se arrepienten, sino que nos invita a ser renovados cada día, junto con aquellos que nos rodean». Mientras las palabras salían de sus labios, cada sílaba se convertía en su propio canto de liberación. Por primera vez después de tantos días, la fuerza del perdón comenzó a fluir a través de él como un río de vida. Sintió que cada lágrima que había reprimido caía como un bálsamo,
y la carga que llevaba tal vez no se desvanecería de inmediato, pero ahora podía ser compartida con el pueblo que había tanto anhelado redención. «¿Y qué pasará con nuestra ciudad?», preguntó uno de los ancianos que había buscado a Jonás en la multitud. «Temo que, siendo tan grandes nuestras ofensas, podamos caer de nuevo bajo la ira de Dios. Si vivimos cada día con un corazón arrepentido, buscando su voluntad, entonces siempre habrá esperanza», respondió Jonás con renovada certeza. «Dios es un Dios de promesas, de restauración». Mientras hablaba, sintió que una inefable paz llenaba el aire, casi como un susurro divino que confirmaba su revelación. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, Jonás se dio cuenta de que esta paz no era solo para él. Era vital que la compartiera no solo con Nínive, sino también con aquellos de quienes se había apartado. Era un llamado hacia la reconciliación, para hablar de la obra redentora que, sin saberlo, estaba comenzando en su vida. Mientras el sol se alzaba en el horizonte, iluminando la vasta extensión de Nínive, Jonás se sintió imperiosamente atraído a un nuevo propósito. En medio de la celebración, buscó en su corazón la convicción de compartir su propia historia de redención. El propósito de Dios no es solo uno, sino una red de historias entrelazadas, donde todos hallamos nuestra identidad en su gracia. Así, en el alma del profeta renacía la esperanza. Pero antes de que pudiera dar los próximos pasos hacia su nueva misión, un murmullo recorrió la ciudad. Una señal en el cielo había deslumbrado a todos, y el ojo de Nínive se tornó hacia el horizonte. Jonás sintió un estremecimiento. ¿Qué significaba esa señal? Aquella inquietud, como una ola en el mar, lo envolvía, y el misterio del propósito divino comenzaba a descifrar sus complejidades, mientras la voz del Señor resonaba en su corazón. Lo que has visto hoy es solo el comienzo. En lo profundo de esta tierra, nuevos caminos de fe aguardan por ser descubiertos. ¿Qué revelación aguardaba en el horizonte? Mientras la luz del nuevo día abría sus alas sobre Nínive, la atmósfera se tornó vibrante. Jonás, aún sintiendo el eco del susurro divino en su corazón, caminó hacia el centro de la plaza donde la multitud celebraba su nueva fe. Las voces se entrelazaban como un canto melodioso y cada alabanza parecía quebrar las cadenas del miedo y la duda. Sin embargo, dentro de él se alzaba un deseo incontrolable de buscar aún más la verdad. De repente, el cielo se oscureció por un instante, como si la creación misma detuviera su aliento. Una sombra grande se deslizó sobre la plaza, y los rostros de los ninivitas se iluminaron de temor y asombro. Jonás alzó la vista, y lo que vio le heló la sangre. Una enorme figura se zambulló en el agua del río cercano. Era un pez de proporciones insólitas que emergió a la superficie con una oquedad atronadora, provocando un oleaje que arrastró las ofrendas de los adoradores. La gente se dispersó con gritos de sorpresa, mientras Jonás se quedó petrificado. «Señor, ¿qué significa esto?», clamó su corazón. Pero en su alma sentía que el momento no era simple casualidad. Como una presencia mística, sabía que había un mensaje más profundo reservado para él. De repente, una voz resonó en su interior, clara como el agua. «Jonás, así como la ciudad ha hallado redención, así también yo he preparado un medio para ti que cambiará el rumbo de tu corazón». Jonás se sintió tomado por la urgencia de entender. El gran pez continuó su danza en el agua, como un símbolo de la salvación que se manifestaba ante sus ojos.
Este es un recordatorio, Jonás, decía la voz en su mente, que a pesar de las profundidades de tu resistencia, siempre he tenido un plan para ti. El arrepentimiento no es el inicio, sino el inicio de la transformación. Mientras la multitud, aún temerosa, comenzaba a acercarse de nuevo, un anciano se hizo a un lado, mirando con mayor atención al pez. «¿Qué indicios nos traes, Señor?», murmuró, como si conversara directamente con el cielo. «Hay quienes ven lo milagroso solo como espectáculo», respondió Jonás, ahora tocado por el poder de la revelación. «Pero el verdadero milagro se hace cuando abrimos nuestros corazones a lo desconocido e inexplorado que Dios nos muestra». A medida que los seguidores comenzaban a cantar nuevamente, una claridad se apoderó de Jonás. No solo Nínive necesitaba entender la gracia, él también debía abrazar su propio milagro, su propia historia de redención. Sintió que debía compartir su viaje, el camino a su propio perdón, para llevar luz a las almas que todavía navegaban en la confusión. El pez dio un último salto y luego se sumergió nuevamente, dejando solo el eco de sus ondas en el agua. En ese momento, Jonás sintió que esta señal era un llamado a volver al agua de su propia vida, donde Dios había estado siempre, incluso en su resistencia. Al alzar su voz entre el pueblo, proclamó con fervor: «Así como Nínive ha sido restaurada, todos en este lugar deben dejar que la gracia de Dios moldee sus corazones. La misericordia no cesa, y aunque haya peligro en ignorar esta llamada, la salvación siempre se presenta ante un corazón que se abre por completo». Las caras de aquellos que escuchaban se iluminaron con nuevas esperanzas. Sin embargo, así como la oscuridad del día dio paso nuevamente a la luz, una nueva inquietud surgió en el corazón de Jonás. Si he de ser instrumento del Señor, ¿cuáles serán las sendas que se abrirán? La voz del Señor resonó en su corazón una vez más, llenándolo de asombro y anticipación. No solo serás portador de mi mensaje a Nínive, sino que tu viaje te llevará incluso más allá. Los mares aún deben ser cruzados y los corazones sanados. Mi plan es mayor y más grandioso de lo que puedes imaginar». Con esas palabras, Jonás miró hacia el horizonte, vislumbrando un camino lleno de incertidumbres, pero también de promesas divinas. El agua del río reflejaba la luz del sol, y Jonás supo en su ser que estaba destinado a más. Aquella señal del pez era solo la primera de muchas revelaciones. El propósito de Dios se asomaba por cada esquina, y el eco de su llamado resonaría en cada rincón del mundo. Mientras el nuevo día se asentaba sobre la ciudad de Nínive, el bullicio de sus habitantes resonaba por las calles. La transformación que había cada uno experimentado en sus corazones era palpable. El arrepentimiento los había unido, y la salvación se irguió como un faro en medio de las sombras de su pasado. Jonás, cada vez más consciente de la misión que Dios había tejido en su vida, se sintió sumido en un encuentro profundo con la soberanía divina. Caminó por las calles sintiendo el murmullo de sinceras oraciones y alabanzas que brotaban de los labios de sus compatriotas. Sin embargo, la inquietud en su pecho no se desvanecía. ¿Cómo puedo ser un faro de esperanza cuando mi propio viaje ha estado lleno de dudas?, reflexionaba. Apenas se había dado cuenta de que el señal del gran pez no solo era un acto de salvación para Nínive, sino un espejo que mostraba su propia necesidad de redención. De pronto vio a un joven de rostro abatido. «¿Por qué lloras?», preguntó Jonás, acercándose con suavidad.
He pecado gravemente contra el Altísimo, respondió el muchacho con voz temblorosa. No sé si hay perdón para mí. Jonás sintió que el peso de esa carga resonaba en su propia historia. Como la ciudad se ha vuelto a Dios, así tú también puedes hallar restauración. No hay pecado tan grande que el amor de Dios no pueda limpiar. A medida que el joven levantaba su mirada, una chispa de esperanza comenzó a brillar en sus ojos. Jonás, impulsado por lo que sentía en su interior, compartió su experiencia, desde la tormenta que le llevó al fondo del mar hasta el abrazo del pez que lo condució hacia un nuevo amanecer. Recuerda, el arrepentimiento es el primer paso hacia la libertad, instó Jonás al joven. Los dos se encontraron abrazados por el mismo hilo de fe, sabiendo que Dios los había reunido para recordarles su amor infinito. Sin embargo, la atmósfera cambió de repente. Un viento fuerte sopló, trayendo una sensación de inquietud y presagio. La multitud, ahora sumida en temor, miró hacia el horizonte, donde nubes oscuras comenzaron a formarse. Jonás percibió el cambio en el aire. La misma voz que había escuchado antes resonó de nuevo en su ser. «Prepárate, Jonás, mi obra aún no ha concluido. Con cada señal que te he dado, invito a los corazones a seguir el camino de la restauración. Pero aún hay más que les mostraré». Cada palabra brillaba con el poder de una revelación. «¿Qué más, oh Señor? ¿Qué me estás pidiendo que haga?», clamó Jonás en su corazón. La respuesta llegó como un relámpago que cruzó su interior. «Tú serás la voz en el desierto. Irás por las sendas donde el dolor habita, y llevarás mi mensaje a aquellos que, como tú, escapan de mi llamado. La redención de Nínive es solo el principio». Un estremecimiento de asombro llenó el pecho de Jonás al darse cuenta de que su vida iba a tomar una dirección inimaginable. La voz del Altísimo resonaba, prometiendo que la obra de salvación debía extenderse más allá de las fronteras de Nínive. Mientras la tormenta se acercaba, supo que estaba siendo llamado a enfrentar no solo el mar, sino también los corazones endurecidos de aquellos aún alejados de su gracia. Y así, con un corazón renovado y firme, Jonás levantó su mirada hacia las nubes. «Señor, hágase tu voluntad». Ahora entendía que el camino de la obediencia siempre traía consigo la luz de nuevas revelaciones. Pero, en su interior, una pregunta permanecía y resonaba. ¿Qué precio será de mi obediencia? La tempestad estaba llegando, y el futuro se presentaba como un misterio aún por desvelar. La voz del Señor volvió a susurrarle. «Mi plan es vasto, Jonás. Hay naciones que aún esperan el eco de mi gracia, y aquellos que la recibirán llevarán el testimonio de mi amor a lugares lejanos. Prepárate, porque el camino que se abre ante ti será un camino de libres y oprimidos, y el viaje de salvación ha comenzado». Y así, mientras la oscuridad cubría el cielo, Jonás sintió que la próxima etapa de su travesía estaba a punto de desatarse, llevando consigo la poderosa promesa de Dios, y un nuevo misterio envolvía su corazón en búsqueda de revelaciones que aún estaban por venir. Mientras Nínive se sumía en la solemnidad del arrepentimiento, Jonás se adentró en el centro de la ciudad, sus pies firmemente plantados en ese suelo que tantas veces había deseado abandonar. Sin embargo, ahora, a cada paso, sentía el latido de un nuevo llamado resonando en su interior. A medida que la tormenta oscurecía el horizonte, una multitud ansiosa formó un círculo a su alrededor.
anhelando escuchar las palabras que pudieran moldear sus vidas perdidas. «Pueblo de Nínive», comenzó Jonás con voz potente, «ha llegado el momento de mostrar gratitud al Dios de los cielos. Su justicia es real y su misericordia supera todas nuestras iniquidades». Al escuchar esto, la multitud se sumió en silencio, permitiendo que la gravedad de la verdad calara hondo en sus corazones. Pero con cada palabra que pronunciaba, sintió una creciente convicción de que su misión trascendía la salvación de Nínive. Mientras hablaba, recordaba el clamor del mar, la trampa del pez y la fe que brotó en su interior en el momento más oscuro. Con fervor continuó: «El Señor no solo se interesa por cada uno de ustedes, sino que anhela que su luz brille también a aquellos que viven en la oscuridad fuera de estas murallas. El camino de la redención nos hemos comprometido a recorrer, no termina aquí». La mirada del joven que había consolado previamente volvió a su mente. Jonás sabía que había otros como él, aquellos que aún llevaban el peso del pecado y la duda en sus corazones. Y aunque la tormenta se desataba en el cielo, la tempestad interna dentro de Jonás parecía calmarse mientras el Espíritu del Señor lo guiaba. Un anciano de la multitud, con lágrimas deslizándose por sus mejillas, alzó la voz temblorosa: «¿Qué haremos si no deseamos volver a pecar ante su mirada?». La pregunta reverberó en el aire. Jonás, sin dudar, respondió: «Sostengan su arrepentimiento sin temor. La fe es el fundamento y la decisión de seguir los caminos del Altísimo es lo que nos llevará a la libertad. Vivan fuera de la sombra y caminen en la luz». Mientras Jonás hablaba, el viento se tornó más fuerte, un estruendo resonó en el cielo, como un presagio de lo que estaba por venir. Las nubes, ahora amenazantes, parecían estar escuchando la proclamación del profeta. Sin embargo, en ese momento de agitación, Jonás sintió que un nuevo llamado lo envolvía. La voz del Señor retumbó en su alma con más fuerza: «Jonás, apresúrate, ve y proclama el mensaje en las tierras vecinas. No temas, porque en cada lugar que pises, mi presencia irá contigo. Llevarás mi palabra, la que transforma, la que trae de regreso lo perdido». Con el corazón palpitante, Jonás cayó de rodillas, comprendiendo que su cometido había crecido más allá de las fronteras de Nínive. «Señor», exclamó, «estás llamando a más de lo que puedo comprender. ¿Quién soy para llevar tu mensaje a la multitud?». «Eres el testigo de mi gracia», dijo el Señor con ternura, «y esa es la luz que llevarás. No me subestimes, porque en tu debilidad yo soy fuerte». Hay un pueblo que anhela escuchar que mis promesas son verdaderas. De pronto, un rayo atravesó el cielo, iluminando su rostro y llenando su ser de una certeza que lo empoderó. Mientras el viento aullaba y la tempestad se desataba, Jonás, aunque atemorizado, sintió que su obediencia era la clave. Comprendió que la misión que se extendía ante él era un testimonio eterno de la redención de Dios. «Estoy listo», declaró, «guíame hacia donde quiera que vaya». A medida que la tormenta crecía con su ira, el pueblo se preparaba con un nuevo sentido de propósito, y al unísono comenzaron a clamar al cielo: «Oh Dios Altísimo, líbranos y guía a tu siervo hacia la salvación de nuestras naciones». Jonás miró hacia lo alto, sintiendo que el peso de la historia pesaba sobre sus hombros, pero también entendiendo que cada paso hacia adelante era parte de un plan soberano. «El Señor está obrando en territorios que aún no conozco.
¡Oh, qué gran misterio hay en su propósito! ¿Qué naciones estarán dispuestas a escuchar? Y así, envuelto en la tempestad y la esperanza, Jonás sintió que su viaje estaba apenas comenzando, una travesía hacia el cumplimiento divino que llevaría la redención a través de todas las tierras y pueblos, un testimonio radiante del amor del Altísimo. Mientras la multitud clamaba, el estruendo del viento parecía un eco de las súplicas desesperadas que se elevaban hacia el cielo. Cada corazón en Nínive palpitaba con una mezcla de temor y esperanza, la atmósfera cargada de la expectación por lo que estaba por venir. Jonás, fortalecido por el llamado divino, sintió que cada palabra que pronunciaba los acercaba más al corazón de Dios. Él es un Dios que escucha, un Dios que ve, proclamó, su voz resonando con un poder que sobreelevaba el bullicio de la tormenta. El que levanta al caído y transforma el lamento en danza. Si se arrepienten y creen, Él cambiará sus corazones y restaurará sus vidas. Las lágrimas de los presentes eran testigos silenciosos de su transformación, mientras aceptaban el desafío del arrepentimiento y la fe. Sin embargo, más allá de las murallas de Nínive, algo sorprendía a Jonás. Él ya había sentido los ecos de la lucha que tenía que enfrentar en su propio corazón. ¿Cómo puedo llevar este mensaje a otros si aún estoy atrapado en mi propia renuencia? Cuestionó mientras una profunda lucha se desataba en su ser. El Señor, conocedor de sus pensamientos, lo visitó con calma y certeza. No temas, Jonás, porque soy yo quien te sostiene. Entonces, al mirar el horizonte donde las nubes oscuras se agrupaban, Jonás supo que debía actuar. Entre la multitud, su mirada se detuvo en el joven que había llorado por la liberación de su familia, comprendiendo que su dolor representaba a muchos más. Fue entonces que habló con decisión. Quien crea en Él y lo acepte como su Señor, será salvo. Hoy es el día de la restauración para Nínive y para todas las naciones. La multitud, impulsada por la fe que estaba creciendo en ellos, comenzó a declarar sus pecados en voz alta. Perdónanos, Dios de Israel, reconcíliate con nosotros. Cada grito era un paso hacia la luz, cada confusión sustituida por una claridad espiritual que comenzaba a brillar en sus almas. De repente, como si la creación respondiera a la fe de la gente, los vientos amainaron. Los cielos que antes estaban cubiertos de nubes amenazantes se abrieron momentáneamente para dejar ver un rayo de luz radiante que iluminó a Jonás. Un estruendo sordo resonó en las cercanías, como si el mismo cielo celebrara el arrepentimiento de Nínive. En ese instante, Jonás sintió que el peso de su propia resistencia comenzaba a perderse, y en su lugar, la paz del Altísimo llenaba su ser. La revelación de su propósito se hacía cada vez más evidente. Él había sido llamado no solo para llevar el mensaje a Nínive, sino que su misión era parte de un plan mucho más amplio. Dios está levantando un nuevo pueblo, un remanente que buscará su rostro, proclamó con fervor, su voz llevándolos a un clamor colectivo de alabanza. De repente, un brillo extraordinario iluminó su alrededor. Un pez enorme, moviéndose con gracia, emergió del mar agitado, como un emblema de los milagros de Dios. Los ojos de Jonás se abrieron con asombro, y la multitud quedó boquiabierta. Todos sintieron que había un mensaje más profundo detrás de aquella aparición. Era un signo de la intervención divina. Hoy el Señor ha decidido mostrarnos su poder, dijo Jonás.
Este pez, tan grande como su misericordia, es un símbolo de la nueva vida que Él quiere ofrecer. No es solo mi historia, es nuestra historia, un milagro colectivo de transformación y redención. Mientras el pez se hundía nuevamente en las aguas profundas, Jonás se sintió morando en la realidad de que su llamado no era solo hacia un grupo, sino hacia todo un mundo que esperaba ser tocado por la gracia divina. Y en su corazón resonó la solemne advertencia del Señor. Aún hay muchos que no conocen mi nombre, Jonás, y en ellos colma tu misión. Al escuchar estas palabras, Jonás se preparó para seguir adelante. Nínive era solo el comienzo de una travesía monumental. Oh Señor, reverenció, ¿qué más nos has reservado en tu soberanía? ¿Qué naciones se postrarán ante ti en agradecimiento? Con cada pregunta, el misterio del plan divino se amplificaba en su corazón, mientras su viaje hacia las tierras vecinas se hacía cada vez más inminente. Así, Jonás abrazó el futuro, sabiendo que cada paso sería un testimonio de la gloria de Dios, un viaje hacia las almas que aún carecían de luz. ¿Cómo se manifestaría su imagen en el mundo? ¿Y qué valentía se requeriría para proclamar su nombre en los confines de la tierra? La historia apenas comenzaba a escribirse, y mientras el pueblo celebraba su nueva vida en Nínive, Jonás, en su interior, supo que su llamado era más profundo de lo que jamás podría haber imaginado. Mientras Nínive se sumía en la solemnidad del arrepentimiento, Jonás se adentró en el centro de la ciudad, sus pies firmemente plantados en ese suelo que tantas veces había deseado abandonar. Sin embargo, ahora, a cada paso, sentía el latido de un nuevo llamado resonando en su interior. A medida que la tempestad oscurecía el horizonte, una multitud ansiosa formó un círculo a su alrededor, anhelando escuchar las palabras que pudieran moldar sus vidas perdidas. «Pueblo de Nínive», comenzó, con voz potente, «ha llegado el momento de mostrar gratitud al Dios de los cielos. Su justicia es real y su misericordia supera todas nuestras iniquidades». Al escuchar esto, la multitud se sumió en silencio, permitiendo que la gravedad de la verdad calara hondo en sus corazones. Pero con cada palabra que pronunciaba, sintió una creciente convicción de que su misión trascendía la salvación de Nínive. Mientras hablaba, recordaba el clamor del mar, la trampa del pez y la fe que brotó en su interior en el momento más oscuro. Con fervor continuó: «El Señor no solo se interesa por cada uno de ustedes, sino que anhela que su luz brille también a aquellos que viven en la oscuridad fuera de estas murallas. El camino de la redención que hemos comenzado no termina aquí». La mirada del joven que había consolado previamente volvió a su mente. Jonás sabía que había otros como él, aquellos que llevaban el peso del pecado y la duda en sus corazones. Y aunque la tormenta se desataba en el cielo, la tempestad interna dentro de Jonás parecía calmarse, mientras el Espíritu del Señor lo guiaba. Un anciano de la multitud, con lágrimas deslizándose por sus mejillas, alzó la voz temblorosa: «¿Qué haremos si no deseamos volver a pecar ante su mirada?». La pregunta reverberó en el aire. Jonás, sin dudar, respondió: «Sostengan su arrepentimiento sin temor. La fe es el fundamento, y la decisión de seguir los caminos del Altísimo es lo que nos llevará a la libertad. Vivan fuera de la sombra y caminen en la luz».
Mientras Jonás hablaba, el viento se tornó más fuerte. Un estruendo resonó en el cielo como un presagio de lo que estaba por venir. Las nubes, ahora amenazantes, parecían escuchar la proclamación del profeta. Sin embargo, en ese momento de agitación, Jonás sintió que un nuevo llamado lo envolvía. La voz del Señor retumbó en su alma con más fuerza. Jonás, apresúrate, ve y proclama el mensaje en las tierras vecinas. No temas, porque en cada lugar que pises, mi presencia irá contigo. Llevarás mi palabra, la que transforma, la que trae de regreso lo perdido. Con el corazón palpitante, Jonás cayó de rodillas, comprendiendo que su cometido había crecido más allá de las fronteras de Nínive. «Señor», exclamó, «estás llamando a más de lo que puedo comprender. ¿Quién soy para llevar tu mensaje a la multitud?» «Eres el testigo de mi gracia», dijo el Señor con ternura, «y esa es la luz que llevarás. No me subestimes, porque en tu debilidad yo soy fuerte. Hay un pueblo que anhela escuchar que mis promesas son verdaderas». De pronto, un rayo atravesó el cielo, iluminando su rostro y llenando su ser de una certeza que lo empoderó. Mientras el viento aullaba y la tempestad se desataba, Jonás, aunque atemorizado, sintió que su obediencia era la clave. Comprendió que la misión que se extendía ante él era un testimonio eterno de la redención de Dios. «Estoy listo», declaró, «guíame hacia donde quieras que vaya». A medida que la tormenta crecía con su ira, el pueblo se preparaba con un nuevo sentido de propósito. Y al unísono comenzaron a clamar al cielo: «Oh Dios Altísimo, líbranos y guía a tu siervo hacia la salvación de nuestras naciones». Jonás miró hacia lo alto, sintiendo que el peso de la historia pesaba sobre sus hombros, pero también entendiendo que cada paso hacia adelante era parte de un plan soberano. «El Señor está obrando en territorios que aún no conozco. Oh, qué gran misterio hay en su propósito. ¿Qué naciones estarán dispuestas a escuchar?» Y así, envuelto en la tempestad y la esperanza, Jonás sintió que su viaje estaba apenas comenzando. Una travesía hacia el cumplimiento divino que llevaría la redención a través de todas las tierras y pueblos. Un testimonio radiante del amor del Altísimo. A medida que la mañana surgía en la ciudad, Jonás, en su corazón, sabía que el rugido de la tormenta era sólo el eco de un misterio aún por revelarse. Pero lo que Jonás no sabía sobre el plan de Dios resonaba en su mente, preparando el camino para un nuevo capítulo que se desplegaría en su vida y en la historia de aquellos que encontraban esperanza en la gracia del Señor.